Buenas noches, que sea tan de día, son las 9. Bienvenidos un verano más a las historias en Noches de Verano. Y este año, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Palma del Río, y quien les habla, su amigo Manuel Muñoz Rojo, nos vamos a proponer 9 visitas escalonadas para ir conociendo la historia de Palma del Río, su patrimonio, muchísimos aspectos desconocidos, casi legendarios, mucha información que recogen nuestros archivos, nuestros documentos, el archivo municipal, el archivo de protocolo de notariales en Posada, y relatos periodísticos que están en la prensa virtual histórica de cada uno de los lugares que vamos a visitar. Vamos a empezar esta noche por las murallas de Palma del Río, porque donde nos encontramos es el enclave que nos va a permitir interpretar y conocer la historia de nuestra ciudad. Tengamos unos datos de referencia para ubicarnos todos. Son suficientemente conocidos, pero que nos van a ayudar a interpretar el por qué nos encontramos en este lugar. El Guadalquivir discurre por la zona norte y el Genil lo tenemos aquí al oeste. El encuentro del Guadalquivir y el Genil se produce a escasos metros de donde nos encontramos, incluso en tiempos más remotos, más próximo de donde está actualmente, y el Guadalquivir más cercano a nosotros de lo que está hoy en día. Es fácil de comprobar cuando vamos a Belén cómo hay una depresión del terreno que ocupó antiguamente el Guadalquivir. Se llama la Madre Vieja del Guadalquivir. Y cómo el Genil estaba más acá, que ha retrocedido con el paso de los siglos, pero que ha dejado una huella en la memoria de todos los palmeños. Río Seco. El nombre lo dice todo. Por ahí discurría el Genil. Y en este lugar la historia se encargó de que todas las civilizaciones pasaran por donde nos encontramos. Si hablamos de las primeras civilizaciones, aquellas que se llaman de conquista de la Iberia, sean los fenicios, los griegos, los cartagineses, discurren por el Guadalquivir y dejan su huella en la comunidad tartesa y posteriormente en la turdetana. Si hablamos de la civilización romana, entra por el Guadalquivir, aborda ya el Genil, que es navegable hasta Córdoba, y aquí se asientan colocando o montando muchas fábricas de ánforas globulares, lo que son los alfares. Hubo una gran producción de ánforas que se producen en este lugar, en el Guadalquivir, sobre todo en las orillas del Guadalquivir y también en las del Genil. De esa época, de esa presencia romana, nos viene la ocupación más próxima al río Genil, más que al Guadalquivir. Tanto es así que a orillas del Genil tenemos un primer municipio de época romana de una importancia fundamental, que es Ségida Augurina, cuyos restos se están estudiando recientemente y que se encuentran, para que todos nos situemos, en la Saetilla, en el terreno próximo a la Graja. Allí hay testeros, hay los restos de una ciudad romana, y además una ciudad romana muy importante. Pero Palma, ¿cuándo nace Palma? Palma no se funda, Palma se desarrolla. Es como cuando alguien coloca una casita en un camino, luego otro coloca otra, y poco a poco surge unas huertas, unos pagos, como puede ser los Cañuelos, como puede ser el Pisón, la Graja. Pues aquí había asentamientos romanos, pero dispersos, lo que se llaman villas. Del nombre de Palma, ¿qué podemos decir? Que ha aparecido en un alfar un resto en lo que es el asa del ánfora grabado, donde pone Palmensis, de Palma. Pero está desubicado. ¿Dónde estaba esa villa? Más allá, más acá, pero en todo el solar donde nos encontramos
hay siempre resto romano y huella romana. Pero sin duda alguna, la cultura que va a determinar el futuro de Palma del Río es la conquista islámica. Esta se produce en el 711, y cuando Tarif llega a Écija, se divide en dos flancos, dos frentes. Uno que se va hacia Córdoba, por la antigua vía, la vía de la Bética, la vía de Córdoba a Cádiz, la vía Augusta, y otro bando que se va por la vía emérita, que va desde Écija a Mérida, pasando por aquí. Y concretamente, para superar el río, lo supera en una bajada que hay en el Guadalquivir, que todo el mundo conocemos, el vado del Guadalquivir, o el brazo del Guadalquivir, una zona baja donde la caballería puede atravesar. En esta confluencia llegan ya los musulmanes. ¿Se encuentran esto despoblado? No. Aquí hay una comunidad hispano-romana que ha pasado a ser una comunidad hispano-visigoda y que qué elemento determinante nos hace saber su presencia. Pues que practican el cristianismo. Y aquí aparecen mucha epigrafía y tumbas cristianas, al extremo de que unos años más tarde vamos a ver cómo esos cristianos tienen un papel fundamental en este lugar. Y es que cuando llegan los musulmanes, se encuentran esa pequeña comunidad, esa pequeña aldea visigoda, cristiana, que ya reconocen con el nombre arabizado de Balma. Palma en árabe, Balma. Y aquí la primera cita de este lugar se produce en el 799 de nuestra era y no en el 855 como hemos estado contando muchos años. ¿Por qué? Porque en las crónicas islámicas se cuenta un enfrentamiento de Ayub Abud, que se enfrenta a sus familiares, es tío del emir, y se enfrenta en Balma, año 799. Aún no existe nada de lo que estamos viendo. Será años más tarde cuando se construya el castillo y las murallas, pero todavía hay una evolución más. Esa comunidad, esa aldea que no está amurallada, pero que está aquí, en el 855, por una crónica de San Eulogio, sabemos que recogen el cadáver de un mártir de la época, no una leyenda, una historia que ocurre real, y es que un joven que se llama Luis confiesa que es cristiano y los musulmanes lo decapitan, lo martirizan, porque ser mártir era ir al cielo, y ese cuerpo lo recogen los cristianos de Palma y lo entierran aquí, porque dice la crónica de San Eulogio que cristianos de Palma, del episcopado de Itálica, al lado del río Genil, en Palma, entierran con dignidad el cuerpo de San Luis. Tenemos esa comunidad de cristianos, esos mozárabes palmeños que han enterrado aquí el cuerpo de San Luis mártir. La evolución interna del mundo musulmán es muy conflictiva, al extremo de que llegan a enfrentarse entre ellos. Y todos recordamos, cuando hemos estudiado, la famosa crisis del califato con los reinos de Taifa. Pues bien, en esos enfrentamientos de unos con otros, de musulmanes, de unos con otros, viene el rey de Sevilla, el famoso rey poeta Al-Mutamid, y conquista Córdoba. Pernocta en Palma, en concreto en el Cerro de Belén. Allí hay un gran cementerio musulmán, que apareció hace muy poco, cuando se hizo la obra de la carretera entre Córdoba y Sevilla. Apareció un cementerio con más de 130 tumbas. ¿Por qué pernocta Al-Mutamid en el Cerro de Belén? Pues porque posiblemente la comunidad musulmana de esta comarca de Balma, de la aldea de Balma, tiene actividad agrícola y ganadera al otro lado del río, y allí, en ese lugar, posiblemente, al ser un lugar de oración y de tumbas, tienen un morabito. Será en los enfrentamientos con el rey de Sevilla cuando entran los almorávides. Estamos ya en el siglo XI, y en este cruce de ríos y de camino, levantar
un castillo. Un castillo del que nos quedan muy pocos restos. Es un castillo cuadrado, con 4 torres que determinan un espacio para construir el alcázar de los musulmanes. Esta torre, ven ustedes que no está unida a la muralla, está próxima, pero no pegada, porque es una torre albarrana. Es decir, es la torre más fuerte del castillo al que se accede con un puente elevadizo en la parte superior. Luego veremos por qué desapareció el castillo. Toda esta zona es el castillo de Palma, que es atacado en varias ocasiones. Una de ellas cita el ataque del conde de Ávila, cómo atraviesa el vado y entra en la aldea de Palma, en el castillo de Palma. Los almohades quitan a los almorávides y amplían el recinto amurallado y hacen la gran muralla que rodea a toda la aldea de Palma, la muralla almohade. ¿De qué está construida tanto el castillo como la muralla? De un sistema que se llama de tapial. Luego lo vamos a ver mucho mejor. Consiste en unas cajoneras, en unas tapialeras que rellenan de arcilla, de tierra, de grava y de cal, que con un vertido de agua endurece de una forma, vaya que se endurece, más de 9 siglos, ahí están. Y van levantando, tapia a tapia, los muros. ¿Cómo hacen esa subida? Pues colocando, cuando terminan una primera parte de la tapia, colocan un sistema de andamiaje a base de palos, de maderos, que introducen en estos agujeros y que son los latiguillos. Sobre esto soportan la nueva medida y así van construyendo los muros. Cuando retiran el tapial, el latiguillo se queda introducido en la muralla. De ahí que en todas esas oquedades que vemos en la muralla de Palma no dejan de ser más que la evidencia de la obra en la que dentro se encuentran los restos del latiguillo, de la madera con la que se hizo estos muros. La muralla se levantó en una primera fase sobre unos 8 o 9 metros. Luego se fue ampliando, con lo cual se entendió que tenía que ser una muralla muy defensiva, muy importante. Y sobre esa ampliación se hace el adarve, el camino que rodea toda la muralla. Se levantan las almenas que te permiten ver y defenderte, e incluso las saeteras para poder disparar al enemigo, pero que el enemigo prácticamente a ti no te dé, porque luego veremos cómo una saetera es abocinada, es decir, aquí es casi el tamaño de una ventana, tú ves lo que está pasando allá abajo, pero se va cerrando y termina en una ranura prácticamente de unos 5-8 centímetros. Este es el sistema con el que trabajan los musulmanes. Y hacen 2 puertas, la puerta norte y la puerta este. Unas puertas muy especiales que se llaman puertas en recodo. Pero ahí tienen al río. Y allí, exactamente donde está la fuente esa que hay en el centro, si vamos hasta el final y nos asomamos al pretil, veremos abajo la oquedad de una puerta, un postigo o embarcadero para entrar al río, y donde estaba además la aceña, la azuda con la noria del agua que regaba los jardines y esta parte de la muralla. Agua. Estamos en un año de que no llueve ni queriendo, de sequía. Aquí hay agua para regalar. Donde estamos hay una manta de agua, que prácticamente todo el subsuelo del territorio que estamos ocupando ahora mismo es agua. Fíjate lo bien que sabían dónde construían. Aquí había un aljibe, y en aquel lienzo, prácticamente donde gira la puerta, un poco más acá, un pozo. Pero no estaban estos dos, había más aljibe, más pozo
Y todavía, 9 siglos después, seguimos sacando agua de esos aljibes. Palma riega sus jardines sacando agua diariamente de un aljibe que está pegado a la muralla en el convento de Santa Clara, en la calle Río Seco. Más de una mañana habrán visto ustedes el camión del ayuntamiento sacando agua diariamente ahí. Bueno, pues el sistema de riego y de aljibe luego también lo vamos a ver con más detenimiento. Es decir, montaron una ciudad, montaron una aldea que disponía de agua, de seguridad, de cultura, porque en el centro de la Medina, de la ciudad musulmana, se encontraba la mezquita. No hay ninguna referencia escrita a ella, pero sí sabemos que cuando los cristianos ocupaban una villa musulmana, la mezquita era rápidamente reconvertida en templo cristiano. Lo comprobamos con la mezquita de Córdoba. El rey Fernando III conquista Córdoba y el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo de 1236 o 39, hablo de memoria, perdón ustedes, lo de Córdoba para otro día, hoy Palma del Río, bendice a la antigua mezquita, la consagra y la convierte en catedral de Córdoba. Pues, ¿por qué sabemos que la antigua mezquita de Palma está reconvertida en una iglesia? Porque a los pocos días de la conquista o de la reconquista, ya existe la parroquia de Santa María, con sacerdote incluido y todo. Eso está en la creación del obispado de Córdoba, arcedianato de Castro del Río, al que pertenece Palma, que tiene una parroquia que se llama de Santa María. No van a llegar y al día siguiente construir una iglesia, que las murallas tardaron unos cuantos años. Entonces es que reconvirtieron la mezquita en iglesia. ¿Cuándo se produce todos estos fenómenos? Bien, pues después de construida toda esta muralla, de tener asentamiento musulmán, viene la reconquista, que se produce en un primer momento en 1231. Es un ataque, una algarada feroz, donde participa el infante don Alfonso de Molina y los caballeros don Alvar Pérez y don Gil de Manrique. Según la crónica cristiana y musulmana, lo que se hizo fue un ataque sorpresa donde prácticamente se destruyó lo poco que había de esta aldea, de esta pequeña aldea. Definitivamente, la aldea de Palma se incorpora a la corona de Castilla por capitulaciones con Fernando III el Santo en 1241. Y eso supone, al decir capitulaciones, que no conquista, supone que hay un respeto, una convivencia de la pequeña comunidad morisca que ha quedado en Palma, moros, y ya una incipiente comunidad judía. Llegamos a ese momento y para no avanzar más, que lo vamos a ver en otro sitio, vamos a ver la estructura. Después de reconocer este espacio amurallado, vamos a ver cómo se defiende. Y como hemos dicho, tiene 2 puertas. Veamos en primer lugar la puerta norte, la puerta que se llama de la Torre Nueva. Pasamos por aquí, creo que está lo vamos a ver cómo era ese sistema. Esta torre era la entrada más importante a la aldea de Palma. Hoy en día la conocemos como la Puerta del Arquito Quemado, pero todavía nos quedan unos siglos para llegar a ese momento, porque cuando se hizo solo tenía funciones defensivas y para poder entrar. La tienen ahí entera. Esto se descubrió hace muy poco. Se sabía, evidentemente, que era una puerta en recodo. Es decir, una puerta en recodo, para los que desconozcamos el sistema defensivo almohade, pues lo dice la palabra, es el codo. Tiene que construirse una primera puerta por donde
tienes que girar forzosamente a una segunda puerta. Quienes no lo conozcan, vamos a entrar. Quien quiera subir arriba, pueden ver la torre desde arriba. Curiosamente, esta torre, la torre norte, cuando la villa de Palma, desde 1241, que ha sido entregada por Fernando III como villa de realengo, es decir, a la corona, pasa un siglo hasta que se convierte Palma del Río en un señorío. Y dirán ustedes, y durante un siglo, ¿qué pasó en Palma? Bueno, pues pasaron cosas, y algunas de ellas muy interesantes. En concreto, en lo que es la Baja Edad Media, en este periodo que va de 1300 hasta 1342, se constituye las Hermandades Fronterizas de Andalucía, con una reunión general de todas ellas que se llama la Hermandad General de Andalucía, además usando el término Andalucía. Esa reunión de hermandades, de consejos para proteger Andalucía, se reúne en Palma en 1312 o 13, y luego se reúne nuevamente en 1319. De la reunión de 1319 sabemos, por esa reunión sabemos, que aquí se redactó como una especie de estatuto de Andalucía, porque dice en el preámbulo que tenemos que respetar las ordenanzas que hicimos en la villa de Palma. ¿Quiénes son los que vienen hasta Palma del Río para hablar de nuestra tierra, defenderla frente a los benimerines, frente a la minoría de edad de Alfonso XI y frente a otros problemas de índole económico? Pues vienen los señores de los consejos más importantes: Sevilla, Córdoba, Jaén, Écija, Jerez, Niebla, Andújar, y ahí está puesto. En esa placa lo pueden ustedes leer, la importancia de esa reunión. Dice Nieto Cumplido que teníamos que imaginar el espectáculo de llegando tantos caballeros, con tantas caballerías, a una pequeña aldea de Andalucía a reunirse. Se tuvieron que reunir en este sitio porque el único lugar decente para esa reunión era el Alcázar o la iglesia. Lo demás eran pues casas humildes y fuera arrabales. Y esa reunión se celebra aquí, por tres veces. Y será en 1342 cuando el rey Alfonso XI le entregue la villa de Palma a un genovés que se llama Miseregidio Bocanegra, que ha venido desde Génova aquí al sur de Castilla, concretamente al estrecho de Gibraltar, para ayudar al rey a echar a los musulmanes que todavía quedan en la zona de Algeciras, la zona del estrecho. Como premio, como recompensa, como privilegio, le da ser el señor de la villa de Palma. Pero el pobre hombre, cuando viene a su villa, como diría, a su gran regalo, la primera sorpresa se lleva es que hay un ataque musulmán a Palma del Río en 1343, y una de las torres más afectadas fue esta, con lo cual sufrió una primera restauración, y eso está en la documentación del archivo de Palma del Río. Y se mantuvo todavía las puertas en recodo y se reforzaron la parte que vemos desde fuera, la parte poligonal, la que llamamos la Torre del Arquito Quemado, que sigo diciendo que eso ocurrió mucho más tarde, todavía vamos por 1319. Así que quienes no hayan entrado nunca a esta torre tienen la oportunidad de entrar ahora, que se van a encontrar una sorpresa, que hoy es una capilla. Efectivamente. Ir pasando, por favor. Sí, sí, y los que queráis subir arriba, si lleváis niños, soy responsable de los niños.
sea, está ahí, ojo, tenéis que ver con la capacidad imaginativa, quitar un momento la capilla. ¿No has visto ese programa que hay en la tele que sale y se levantan las catedrales y las baja? Pues quitar un momento la capilla, ahí hay una gran puerta y la otra está ahí. Esta es la puerta en Recodo. ¿Qué pasa? Que aquí hubo una batalla legendaria en el siglo XV, y es que tras la batalla de Lopera, donde el señor de Palma, Luis Portocarrero, le gana a los moros en la localidad de Lopera, Lopera no de Jaén, Lopera en Málaga, le conquista 15 banderas que los reyes católicos le conceden para su escudo. Por eso el escudo de los Portocarreros lleva 15 banderas alrededor. Bueno, pues los moros vienen y se vengan, y hay una batalla que se produce en esta torre, al extremo de que los moros le meten fuego a la puerta, pensando que los cristianos se van a asustar, y lo que hacen es que refuerzan su valor, y la señora de la villa, la mujer del señor, que se llama Francisca Manrique, se encomienda a la Virgen de las Angustias. Al final ganan los cristianos, como una buena película, ganan los buenos, y se decide colocar la imagen de la Virgen de la Angustia en esta torre. Se colocó un cuadro, pero en el siglo XVIII un descendiente, un conde de Palma, decide que como ya no hay guerra ni la muralla tiene funciones militares, esta torre la reconvierte en una capilla. Como estamos en el siglo XVIII, veis que es el estilo barroco. Rompe la cámara superior, que ahora vamos a ver una cámara original de la época de los moros, de los musulmanes, y levanta una cúpula por donde le mete la luz por esa linterna, y coloca el cuadro de la Virgen de las Angustias en este altar barroco. Pero ese conde ya no es del linaje directo de los Portocarreros, es un cruzadillo ahí, que hay un pleito porque el último conde de Palma del siglo XVIII era un cura, y se supone que los curas no tenían hijos. Entonces hay un pleito en la familia, y al final el título de conde de Palma lo gana el duque de Híjar. Por eso cuando colocó el retablo dijo, que yo soy más que conde, soy duque, y colocó corona ducal. Siendo esto el condado de Palma, él colocó la corona ducal. Pero luego veremos dónde hay una corona condal. Y esta es la historia. Desde el siglo XVIII esto es así. La Capilla de las Angustias, con fiesta el 15 de agosto, y hasta hace bien poco aquí había una velada y una fiesta que algunos mayores habrán conocido. Todos para afuera, que nos vamos a la torre. El linaje Bocanegra se instala en el Alcázar, y aquí están durante toda la Edad Media, porque el cuarto señor de Palma, Gilio Bocanegra, se casó con Francisca Portocarrero. Y eso va a ser un cambio en la historia de este linaje, porque el matrimonio con Francisca Portocarrero dio 2 hijos. El primero se llamó Luis Bocanegra, como era, diríamos más o menos, como en las familias tradicionales. Vosotros lo sabemos perfectamente. El padre se llama Juan, el hijo se llama Juan, el nieto se llama Juan, y Juan y los apellidos, pues todo coincide. Y entonces el siguiente fue Luis Bocanegra. Pero Luis Bocanegra se murió sin descendencia y le tocó el título al hermano. Y ahí se produce un pleito del hermano con su familia originaria del señorío de Moguer. ¿Quién se queda con el título de Moguer? Al final el pleito lo ganó un familiar suyo, no tiene importancia ese dato, y el rey compensa a Martín Bocanegra, le compensa con varias prendas, varios privilegios. El más importante desde el punto de vista de la historia nuestro, le dio una feria. Es que cuando te dan una feria es mucha cosa, ¿eh? Le dio la feria de Palma, la Real Feria de Agosto se la dio el rey Juan II de Castilla a Martín Bocanegra, vamos a decir Martín Bocanegra, y le dio el señorío prácticamente de toda la comarca.
para que ya se diferenciaran la separación de la dinastía y el cambio de tránsito de familia, una de las cosas que se acuerda es que ya desde Martín serán Martín Fernández Portocarrero Bocanegra. Es decir, el apellido Bocanegra pasa a ser segundo, y Martín Fernández Portocarrero es el primero que se llama ya así, y todos sus descendientes empezarán a llamarse Portocarrero. ¿Cuál fue de ellos el más famoso? Luis Portocarrero, su hijo, séptimo señor. Este señor vive en el Alcázar, en un principio no fue, diríamos, isabelino, estuvo con el infante Alfonso, hubo unos ataques del otro bando a Palma, pero tan solo a los arrabales, en 1466, al final se hizo muy isabelino, por tanto gozó de la amistad de los reyes católicos, participó en la conquista de Granada, fue el que ganó la batalla de Lopera, le dieron 15 banderas que tiene en el escudo, y además un privilegio muy bonito, que ojalá un día se recuperara, y es que la reina Isabel la Católica le concedió a la señora de Palma, a doña Francisca Manrique, que todas las señoras descendientes de Palma, del conde de Palma, tendría el honor de vestir el vestido que la reina usara el 8 de septiembre, Día de la Virgen. Y así se cumplió a lo largo de los siglos. La condesa de Palma recibía el vestido de la reina. Se perdió el uso, que no el privilegio, en el siglo XIX. En fin, vamos avanzando. Luis Portocarrero viene con dinerito y ya está cansado de un alcázar tan viejo, y decide hacerse un palacio. El palacio que vamos a ver dentro de la muralla. Ese palacio ha tenido muchas transformaciones, y una de ellas fue que durante bastante tiempo aquí, en este solar, estuvo el cementerio de Palma. El cementerio de Palma estuvo aquí hasta mediados del siglo XIX, hasta después de la Guerra de la Independencia, para que nos situemos. Cuando se desmontó, quedaron los restos de los nichos que están aquí. Veis perfectamente dónde estaban los nichos de aquel antiguo cementerio. Y evidentemente ocupaba este solar. ¿Dónde se llevaron el cementerio? Pues se lo llevaron, como hemos dicho, mediados del siglo XIX, se ha producido la desamortización de Mendizábal y le han quitado a los frailes, a los monjes de San Basilio del Tardón, le han quitado su monasterio, donde está hoy el Jardín del Parque, el Colegio del Parque. Ahí había un monasterio de San Basilio del Tardón. Y allí, como ya no hay fraile, queda una capillita y quedan unos restos, allí se monta el cementerio de Palma, que se llama Cementerio de San Basilio del Tardón. Bien, seguimos por aquí. Esta es la calle Villa, está dentro del recinto amurallado. Vamos a avanzar, que se nos va la luz. Aquí tenemos el eje de la antigua puerta. Esto tenía un cerramiento. Pasamos por aquí. Estamos en el interior del recinto amurallado y las torres todas estaban conectadas por un camino que es el adarve. Esta escalera es posterior, es bastante antigua, pero no es de la época, porque no se hacía este tipo de torres para subir este tipo de escalera, perdón, para subir a la torre. Si bien es antigua, porque cuando se ha hecho la obra ha aparecido uno de los escalones, una piedra maciza que se ha vuelto a colocar como escalón de la torre. Aquí os voy a pedir dos cosas.
Vamos a subir, todo el mundo puede subir, si hay niños, por favor, con su padre correspondiente o su madre correspondiente. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a comprobar perfectamente cómo la torre es maciza hasta los 8 metros. Es una torre cuadrada, tenemos 11 torres, es cuadrada y además adosada a la muralla. La muralla se construye y es como si cada torre fuese un contrafuerte. No es una torre inmersa en el lienzo, sino pegada. Hasta los 8 metros es maciza, dura como la rodilla de una cabra. Luego viene la cámara, donde tiene una curiosidad técnica preciosa, y es la cúpula, la bóveda, construida con el sistema de ir haciendo hileras de ladrillo que se aguantan cuando llegan al punto, al vértice, a la clave, y que hacen esa bóveda muy antigua de construcción de ladrillo. Alrededor, las saeteras que os conté antes, abocinada para poder defenderse y para meter iluminación y ventilación. Pero luego hay una escalera muy pequeñita, con un giro, que nos permite llegar a la terraza, último sistema defensivo de las murallas almohades, con el pretil, el brocal, para no caernos el borde de la terraza. En este caso concreto es pretil, en otro lado lo vamos a ver que es almena, que tiene unas almenas rectangulares o piramidales, pero este en concreto es un pretil. Entonces, muy bonita la sala y está tal cual. Es muy delicado y sobre todo cuando bajéis es bueno porque al ser la escalera tan pequeña que bajemos en vertical. Va bajando y a la misma vez baja a la terraza, con lo cual, como uno se olvide, se da con la cabeza en el techo. Conducto labrado en la misma muralla de una acequia para repartir el agua por el interior de la muralla. Esa acequia arranca desde el aljibe y el aljibe está pegado a la puerta del este, la que llamamos Puerta del Sol. Ahora veremos el sistema como es el mismo de la Puerta Norte, pero con unas modificaciones muy especiales que se hicieron para convertirla en una gran puerta de entrada hacia todo este conjunto y hacia la parroquia de la Asunción. En estas torres, ¿vale? Primero ha aparecido un material muy bueno, fijaros, la de siglos que han pasado y ahí están. Es decir, que el sistema de tapial ha funcionado. El sistema de la terraza tiene unos ladrillos como los ladrillos de nuestras casas. Aquellas casas antiguas que tenían el ladrillo macizo en los portales y en los interiores, pues toda la terraza está de ladrillo y completa. En el caso de la torre aquella que no se puede visitar hoy por hoy, pero espero que se podrá visitar en un futuro inmediato, después de haber soportado
el peso de un depósito, porque aquello era un molino de aceite, recordar que era el molino de aceite, pues al levantarle el depósito, los ladrillos están intactos y la terraza se ha salvado completa. Pero esos lugares también daban espacio para desahogarse. Diríamos que en una cultura muy rígida, muchas personas que construyeron estas murallas o que vivieron aquí expresaban muchas de sus ideas en los muros de estas torres y aparecen grabados muy curiosos, como por ejemplo la cruz de David, un judío, barcos. Y barco, palma y barco, sí. Nosotros tenemos una relación con los barcos. Aquí se fabricaban o se elaboraban o se construían barcos, barcazas, para ir el río abajo hasta Sevilla. Y de ahí que el oficio de carpintero de Ribera era muy común en los carpinteros de la zona de aquí de Río Seco. Yo he hablado con algunos de los carpinteros y me han dicho, mi abuelo hacía barcas. Igual que hacían escaleras o hacían carruaje, también hacían barcas, el oficio de carpintero de Ribera. Y hay un dato a tener también muy en cuenta. Ese uso de las barcas está demostrado por el oficio de la pesquería, por el tránsito de las mercancías entre Palma y Sevilla, que está muy estudiado, y por un hecho histórico. Porque cuando vienen los reyes católicos a Palma, cuando se van de Palma a Sevilla, confiscan 2 barcas que están cargando en el Guadalquivir y los lleva el propietario de las barcas, los lleva a Sevilla a los reyes católicos. El pago de las barcas, el nombre del barquero y toda la historia la tenemos en el archivo de Simancas. Bien demostrada. Otro grupo, por favor, venga, otro grupo. Bueno, ahí tenéis el sistema de acequia con los tubos introducidos en la propia muralla para distribuir el agua que se saca de este aljibe. Bueno, pues levanto la voz, ya está. Ahora, ya está resuelto el tema. Venga, a ver si se queda pillado. Bien, este aljibe inicialmente no tenía esta estructura que vemos, esta es posterior, pero con la colmatación, con la subida del suelo, se le hace un sistema de noria de sangre, por el cual un borriquito dando la vuelta tiene la noria y va echando el agua a esta acequia que la distribuye a lo largo de toda la muralla. Pero insisto que agua había bastante y sobrante, no tuvieron problema de agua. Cuando visitemos el convento de Santa Clara vamos a ver también los otros aljibes que hay de la muralla, pero que se han quedado dentro del convento. Entonces, aquí, que también en su día era todo recinto amurallado antes de que se construyera el palacio, aquí hay varios aljibes, están distribuidos a lo largo de toda la muralla. Y hay otro aljibe, que también habréis conocido algunos de vosotros un poquito más mayores, que está en la muralla pegando frente por frente al bar La Muralla. Ahí se sacaba agua hasta hace poco. Y llegamos a esta torre, la torre este, que es exactamente igual que la torre norte. Lo que pasa es que fue modificada para convertirla en una gran puerta. Para que veáis que es una puerta como aquella, tenemos que venirnos hasta aquí. Aquí tenemos el doble arco que obliga al giro de otro doble arco que estaba aquí. Evidentemente tuvieron que romper esta parte de la muralla para hacer más grande la puerta y hacen esta zona que está ampliada y que se ve por el arco, que es totalmente, los arcos de aquí son arcos de herradura, de cultura musulmana, y este es un arco gótico, ya es de la época de Luis Portocarrero, don Luis Portocarrero y su señora, Francisca Manrique. Ahí tenemos 2 y 2, son los que hacen esta puerta. Y sobre este arco se construye parte del palacio con el balcón renacentista, el balcón plateresco que se restauró hace unos días. Vamos a ver ese balcón. Ahí tenéis el balcón, totalmente renacentista, pero lo más llamativo, para siempre es como el letrero
el letrero de la época. Hoy se colocan letreros que dicen esto se hizo en el año tanto, esto lo inauguró fulano. ¿Cómo podemos saber quién hace esto? Por el escudo. El escudo es de Luis Portocarrero, segundo conde de Palma, y su señora, doña Teresa Noroña. De ahí que es el escudo de la Casa de Braganza, de los escusones de Portugal. Evidentemente, ella es Teresa de Noroña y el Portocarrero siempre utiliza los 15 cuadritos aquelados, que además estaba todo pintado, originariamente estaba todo pintado. Pues bien, cuando se ha llevado a cabo la restauración, se ha comprendido mejor que por encima del balcón había una cámara que se accedía desde la torre. ¿Para qué podía ser esa cámara? Pues en esa cámara estuvo, y en este lugar, el reloj de la villa de Palma. Un reloj que se colocó a principios del siglo XVI, del que teníamos noticia de que existió un reloj, pero ¿dónde, cómo y por qué? Pues bien, el reloj se hace cuando se hace esta obra en el Cabildo de Palma, que no está allí, el ayuntamiento está aquí en este lado. Y los relojes, la torre del reloj se coloca o junto al ayuntamiento o en el mismo ayuntamiento. Entonces el reloj se quedó aquí. En 1535, no llevo las gafas, no sé a quién se las ha dado, no me acuerdo ahora, pero bueno, os lo voy a decir por lo alto. En 1535 sabemos el nombre del relojero, porque consta en el acta que se llama Miguel Sánchez y que ha dejado las funciones de relojero y pide lo que gana otro palmeño que se llama Juan Gamero, vamos, el apellido es como una uña, y dice, oye, pagarme a mí lo que le pagaba al relojero anterior. Si estamos hablando de 1535 y el balcón se hizo en 1520 por ahí, el antiguo cabildo en la misma fecha, estamos hablando del origen del reloj, principios del siglo XVI. Y estuvo ahí hasta el siglo XIX, en que el propietario de Palacio, mejor dicho, el administrador de Palacio, Pedro Ardano y Palacio, no permitió que el ayuntamiento pasara a arreglar el reloj. Y el ayuntamiento le dijo, hombre, por Dios, si llevamos desde tiempo inmemorial custodiando el reloj de la villa, ¿cómo nos haces esto? Y dijo que nanay, que no les daba permiso para que subiera. Entonces ya el reloj se perdió. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Pues a través de corridas de toros, en las fiestas de Santa Ana y en la feria de Palma del Río de agosto, se convocaron 5 corridas de toros que fueron muy concurridas, y con lo que se recaudó se compró el nuevo reloj de la villa de Palma que se puso en el ayuntamiento. Y desde entonces tuvimos reloj. ¿Pero es ese? No. El reloj estuvo en la fachada del ayuntamiento hasta 1974. Cuando se derrumba el ayuntamiento, perdemos el reloj. Se hace el nuevo edificio, pero no se le colocó reloj. Y desde el año 2015 o 19 por ahí, ya José Antonio Real Menard colocó el reloj. Y entonces recuperamos el reloj que siempre estuvo aquí desde 1535. Y estamos viendo que prácticamente poco a poco el recinto amurallado de Palma lo estamos viendo como era originariamente. Es decir, hoy estamos conservando mucho mejor nuestra muralla. Junto a esta puerta, el antiguo cabildo se convirtió en la Alhóndiga y es el edificio del mercado, del pósito de los palmeños, donde tenían carne, pescado, alimento, e incluso se habla de que estos 2 agujeros que hay aquí es el desguace, la salida de las aguas del pescado que se trabajaba aquí. Este edificio estuvo funcionando por siglos como la Alhóndiga de Palma, hasta que un día dejó de usarse, se tapió y se convirtió en una casa de vecinos, la casa donde vivieron los Cuevas, por ejemplo. A raíz de la restauración salió este hermosísimo edificio. Cuando ya se hace el nuevo ayuntamiento se va al otro lado de la plaza. Y es que las autoridades deciden hacer una plaza cuadrada teniendo como referencia siempre el balcón y la muralla de Palma.
muralla que se prolonga por detrás de estos bloques y que hay un buen trozo que está dentro del Colegio de la Inmaculada, de lo que era el antiguo convento de Santo Domingo, que por cierto este año vamos a entrar al convento de Santo Domingo. Es una pena que el reloj en este momento no marcara las horas y dijera, son las 10 de la noche, buenas noches, me voy a por otro grupo.